el sábado 1 de mayo de 2021, pero esto no quiere decir que a partir de esa fecha ya tengamos la obligación de utilizar el complemento. De acuerdo a la resolución miscelánea, deben de transcurrir 30 días naturales para que se use de manera obligatoria cualquier complemento. Esto nos daría como fecha de vigencia el 1 de junio. Sin embargo, la miscelánea igualmente nos indica si la autoridad tiene un criterio distinto para que sea de uso obligatorio a todos los contribuyentes, puede indicarnos una fecha distinta. ¿Qué es lo que ha sucedido en esta situación, en este caso? El SAT nos ha dicho, van a tener que transcurrir 120 días naturales posteriores a la fecha de entrada en vigor del complemento para que se vuelva obligatorio el uso del mismo. De esta manera, tenemos que a partir del 30 de septiembre de 2021 es obligatorio el uso del complemento carta aporte. La vigencia es a partir del 1 de junio y obligatoriedad a partir del 30 de septiembre. Es importante tener bajo el radar estas fechas para realizar nuevamente todas las adecuaciones necesarias e implementaciones que nos obligan a realizar este complemento. Por favor, Octavio, la siguiente. Es importante también distinguir cuáles son los sujetos que está regulando la regla 2719. Aquí vamos a distinguir principalmente a 3 sujetos, a los propietarios de las mercancías, a los intermediarios o agentes de transporte y a los transportistas como tal. Iniciaremos con los propietarios de las mercancías, quienes se pueden ver en la necesidad de transportar, trasladar ellos mismos su mercancía, bienes que forman parte de sus activos, pero igualmente deben de comprobar el legal traslado y posesión de sus bienes. Para estos casos, el SAT nos dice, quienes sean propietarios de sus mercancías y las estén trasladando, deberán emitir un comprobante de tipo traslado y estarle incorporando el complemento de carta aporte. Entonces, aquí tenemos la primera casuística de un comprobante tipo traslado con su complemento correspondiente de carta aporte. Esto cuando estamos hablando de los propietarios que trasladan sus mercancías por caminos federales o las otras vías que reconoce el SAT, que es vía terrestre, vía marítima, vía férrea o vía aérea. Entonces tendremos 4 vías de traslado que está reconociendo el SAT y que deberemos de amparar con el complemento de carta aporte. Derivado de la actualización de esta regla, hay una parte muy importante en donde un cambio sustancial es que nos dice que el único documento que nos va a servir para amparar este traslado de mercancías es el CFDI o su representación impresa. Aquí ya no se abre la posibilidad a una representación impresa o a ciertas interpretaciones que se pueden dar a la regla. Entonces vamos a tener que es el CFDI, el archivo digital, el XML, o la representación impresa, que sería vía impresión de un PDF. Por favor, también la siguiente. Reconocemos al siguiente tipo de sujetos regulados por la misma regla, que serían los intermediarios. Aquí tenemos que cuando el propietario, si bien no tiene los medios propios para realizar el traslado de la mercancía, puede ser que se auxilie de la figura de intermediario o agente de transporte. Entonces, será en este caso el agente o intermediario quien emita el complemento de carta aporte que vamos a encontrar en el documento de tipo traslado. La misma regulación que aplicaba para el propietario, sin embargo, si se auxilia del intermediario o agente de transporte, será este quien va a emitir el complemento de carta aporte, que va a ir en un CFDI de traslado. Para este no hay hasta el momento mayor regulación. Lo que aplica para el propietario lo tendrá que hacer en sustitución el intermediario o agente de transporte. Nuestro siguiente sujeto, por favor, Octavio, la diapositiva, sería el transportista. Aquí es donde vamos a encontrar ya un cambio en el tipo de comprobante que se debe de emitir. Aquí tenemos como tal ya a los contribuyentes que tienen la autorización para operar bajo este esquema y que igualmente van a trasladar las mercancías por vía terrestre, vía férrea, marítima o aérea. Sin embargo, aquí como tal ya es la prestación de un servicio, estamos hablando de una contraprestación. Entonces vamos a tener que emitir un comprobante de tipo ingreso. Igualmente le incorporaremos nuestro complemento de carta aporte. Obviamente aquí hay que ir atendiendo al uso de cada uno de los nodos, de los atributos que nos va a requerir el complemento. Más adelante vamos a ver cómo está integrada la estructura de este
de este complemento a nivel general, que estamos hablando de más de 150 atributos que conforman la totalidad del complemento, pero obviamente atendiendo a si somos propietarios, transportista, intermediario, o bajo qué vía estamos moviendo la mercancía, que tendremos que hacer uso obligatorio, condicional u opcional de cada uno de los nodos. Continuando con el tema de transportistas, hay que ver cómo es que ha ido evolucionando la regla para encontrar cuál es el comprobante que nos va a amparar el traslado de la mercancía. Aquí vemos que para 2018, ¿qué es lo que encontrábamos en la regla? Esto es un extracto de la regla 2719. Para 2018, ¿qué es lo que teníamos? Aquí tenemos resaltado en amarillo. ¿Cómo es que van a amparar los contribuyentes el traslado de la mercancía? Nos dice a través de un CFDI, que reúne obviamente los requisitos contemplados en Código Fiscal, o bien podrán expedir un comprobante impreso. Aquí es donde resaltamos esta primera parte. Aquí es donde encontrábamos, ok, puedo emitir un CFDI de traslado, obviamente con todos los requisitos que me marque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y eso me puede servir, me va a servir para amparar mi traslado de mercancía. O bien, sin necesidad de ser un CFDI, puedo emitir un comprobante impreso con todos los requisitos que igualmente me marca la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, igualmente me servirá para amparar el traslado de la mercancía. Aquí teníamos dos documentos que nos podían fungir para cumplir con esta obligación. ¿Qué es lo que encontramos para el siguiente ejercicio, para 2019? Encontramos en parte la misma letanía. Nos dice que puedes comprobar tu traslado de mercancías con un CFDI que reúna los requisitos de Código Fiscal, o bien podrán expedir una representación impresa del CFDI. Aquí ya no nos habla de un comprobante impreso como en 2018. Aquí nos dice, ok, es comprobante impreso, pero tiene que provenir de un comprobante fiscal digital por Internet. Pero igualmente debe de reunir requisitos de Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces aquí ya hablábamos a partir de 2019 de únicamente un CFDI que nos servirá para amparar el traslado de bienes, mercancía, pero bajo los requisitos que publicó la Secretaría de Comunicaciones en su circular el 15 de diciembre de 2015. Veamos ahora cómo viene para 2021 el cambio. Aquí, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Igualmente resaltado en amarillo. Nos dice, los contribuyentes dedicados al servicio de transporte terrestre de carga que circulan por carreteras federales o vía férrea, perdón, marítima, aérea fluvial, deberán expedir un CFDI de tipo ingresos. Desde aquí ya vemos la regulación del tipo de comprobante que deben emitir los contribuyentes dedicados al autotransporte. Nos dice un CFDI de tipo ingresos, que deberá contener requisitos del Código Fiscal de la Federación, el cual ampare la prestación de este tipo de servicio y al cual deberán incorporar el complemento de carta aporte. Aquí ya vemos sustentado el uso de este nuevo complemento, que para tales efectos se publique en el portal del SAT, mismo que únicamente servirá para acreditar el transporte de mercancías. Hasta aquí podemos ver que ya no se hace mención a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya no se hace mención a un comprobante impreso, entendiéndolo como un comprobante independiente del CFDI. ¿Qué quiere decir con cómo queda la normatividad a partir de 2021? Que ya es el amparo del traslado de mercancías va a estar regulado únicamente por el CFDI que tiene incorporado el complemento de carta aporte. Aquí es conveniente recalcar que la autoridad nos transmitió que justamente esta circular que publicó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debería de ser abrogada o desaparecer para que únicamente se regule a través de lo que está emitiendo justamente la autoridad fiscal, que es vía carta aporte. Entonces aquí ya no tenemos posibles interpretaciones de que se preste para hablar de un comprobante impreso independiente del CFDI o de que queramos todavía acogernos a la circular publicada por Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Les mencionaba que este complemento tiene más de 150 atributos o 150 campos. Aquí vamos a ver la estructura a nivel general de lo que conforma nuestro complemento. Obviamente vamos a tener datos generales, nodos que ya conocemos de otros complementos, como es saber quién lo está emitiendo, quién recibe el documento, a nivel concepto para describir nuestra operación, nodos de impuestos, pero también vamos a encontrar nodos específicos para hacer referencia a qué vía estamos recurriendo para mover la mercancía.
Como ya mencionábamos, tenemos vía terrestre, ferroviaria, marítima y aérea. Y en función a cuál de estas vías se esté acudiendo para efectuar el traslado, es que vamos a utilizar atributos específicos. Algo que sí va de cajón en todos es definir el origen y el destino de la mercancía, de dónde sale, quién la va a recibir, en qué parte, ¿no? La ubicación precisamente. En el nodo de mercancías viene muy nutrido en cuanto a atributos. Aquí debemos de dar un detalle exhaustivo de las características de los bienes que se están trasladando, así como la forma en que se está haciendo, haciendo referencia a si es en contenedores, en qué estamos moviendo nuestra mercancía. Por favor, Octavio, la siguiente. Aquí vamos a ver, pues justamente, un flujo de operación, cómo se está visualizando el uso del complemento. Como número uno, pues obviamente tenemos la situación que tenemos que mover, trasladar nuestra mercancía, ya distinguiendo entre si es un propietario, un intermediario o agente de transporte, o un transportista como tal. Tendremos que reconocer, como bien comentaba, del origen, de dónde sale ese traslado, cuál es su destino, y obviamente especificar el domicilio y la persona que estaría contribuyente, que estará recibiendo la mercancía. Las mercancías, como ya les comentaba, se tiene que dar un detalle exhaustivo de la misma para saber incluso pues, medidas, en qué contenedor se está transportando, el número de la aseguradora, la placa del vehículo, etcétera. Distinguimos obviamente bajo qué vía se está trasladando, autotransporte, vía aérea, vía marítima o vía ferroviaria. Y en atención a cuál de las vías estemos utilizando, pues habrá que dar más detalles. Es autotransporte, identificación vehicular, identificación de los remolques, si es vía marítima, las características de los contenedores, transportación aérea, tendremos que igual dar todo el detalle en función a cada una de las vías que estemos utilizando. Por favor, Octavio, la siguiente. Bien. Asimismo, como está tan nutrido de atributos el complemento, pues igualmente vamos a encontrar una vasta cantidad de catálogos que nos servirán para alimentar nuestro complemento. Vamos a tener en total 23 catálogos. Vamos a encontrar 11 generales que nos van a servir para, independientemente de qué vía estemos utilizando para el traslado de la mercancía, nos servirá para definir, por ejemplo, la clave del transporte, el tipo de estación, estamos hablando de estaciones, puertos marítimos, estaciones aeroportuarias, estaciones férreas, un catálogo específico para determinar la clave de unidad peso. Este es independiente al catálogo que ya conocemos como clave unidad, así como el catálogo de clave de producto y servicios específico para cada transporte. Si estamos trasladando material peligroso, tendremos que identificarlo igualmente mediante un catálogo, identificar el tipo de embalaje, el tipo de permiso y, bueno, catálogos que ya no son un poco conocidos, referente a la colonia, localidad y municipio, naturalmente para distinguir el origen y destino de las mercancías. Cuando ya pasamos a alimentar los atributos específicos de cada una de las vías de traslado, encontraremos pues ya, igualmente catálogos específicos que tendremos que utilizar para cada una de ellas. Para el caso de autotransporte, tendremos un catálogo de configuración autotransporte federal, el tipo de remolque que se está utilizando. Por favor, la siguiente, Octavio. Y si continuamos con las siguientes vías de traslado, como es la marítima, encontraremos, por ejemplo, que ahí tenemos la configuración, un catálogo para configuración marítima, para especificar el tipo de carga, el contenedor marítimo que se está utilizando y el número de autorización naviero que se le está asignando a este permisionario. Para el caso de transportación aérea, tendremos un catálogo denominado Código de Transporte Aéreo. En el caso de traslado vía ferroviaria, tendremos un catálogo de productos conforme a la Secretaría de, perdón, es STC, catálogo de productos, específicamente para ferroviaria, para la vía ferroviaria. Tipo de servicio, derechos de paso, tipo de carro, contenedor. Es decir, catálogos que ya van muy asociados a cada uno de estas vías de traslado.
Sí, gracias, Antonio. Me gustaría detenerme unos segundos con algunas preguntas que están posteando en la sala chat, en este caso de Alejandra. Nos mencionan respecto a la siguiente duda. Dice, yo tengo dudas respecto al CFDI 2021, que como se menciona hasta ahorita es ingreso. Hasta el año pasado se generaba el CFDI de ingreso con el costo de traslado de la mercancía y se relacionaba con un CFDI de traslado, con la descripción de la mercancía en cero. Dice, ahora en 2021, ese CFDI de ingreso, ¿cómo se menciona que va? ¿Va en cero o tiene que venir reflejado el costo del servicio de traslado? Particularmente, ¿qué debería de llevar? Esa es la primera pregunta. Sí, lo que pasa aquí, Antonio, sabemos que el documento de traslado continúa como tal. Sigue la posibilidad de utilizarlo y mandar los valores en cero. La pregunta aquí puntual es, si yo soy un operador de transporte y voy a cobrar por ese servicio, ¿cómo debo reflejar mi CFDI de ingreso? O sea, cobro las descripciones del costo de mi servicio de traslado y adicional en el complemento carta aporte agregas todos los detalles solicitados. En general esa es la respuesta, ¿no? Recordemos que es muy importante identificar las figuras relacionadas. Estas figuras relacionadas tienen mucho que ver con de qué manera yo estoy categorizado. Recordemos que si soy el propietario de la mercancía y estoy moviendo por mis propios medios mercancías en territorios federales, como propietario tengo que emitir el documento traslado en cero y agregar el complemento carta aporte. Si soy un intermediario o un agente de transporte, también es el documento de traslado, y los que son los transportistas que van a cobrar por ese servicio de traslado generan su CFDI de ingreso y adicionan el complemento. Eso es de manera general en el aspecto. Tenemos la siguiente duda de José Manuel. Dice, hemos notado que hay catálogos de mercancías. ¿Qué sucede cuando como prestadores de servicios o como agentes de carga no tenemos una descripción precisa del concepto? Es decir, tu cliente, nada más para clarificar tu duda, José Manuel, tu cliente no te da detalle de lo que estás transportando, ¿es correcto? O sea, tu duda es cómo vamos a manejar estas descripciones. No sé si tienes algo que nos puedas compartir de eso, Antonio. Sí, a diferencia del catálogo que ya conocemos de productos, servicios, que encontrábamos una clave para cuando no estaba definido justamente la descripción, para este catálogo específico de carta aporte no nos podemos valer de una descripción así. Entonces, a como lo está contemplando el SAT, siempre debemos de saber qué es lo que estamos moviendo, ¿no? Debemos tener la certeza de qué es lo que estamos trasladando de un punto a otro. De ahí que incluso no considere una clave, ¿no? Para estos casos donde, como bien nos explican, pues no sabemos qué es lo que estamos moviendo de un punto a otro. Sí, particularmente yo creo que también aquí vienen los retos operativos del complemento. Van a tener que trabajar con sus clientes de manera activa en buscar la manera de que ellos de forma segura transmitan hacia ustedes los detalles que solicita la autoridad para efectos de salir a las vías federales. Esto es muy importante porque de forma general los agentes de carga no traen una descripción precisa. Hemos notado también que están consolidando como medida única los kilogramos. No se está contemplando otro tipo de unidad de medida. Entonces, en todo esto es en lo que hay que trabajar en estos meses. Hay que plantear todos estos casos con sus clientes, buscar la manera de que de forma segura intercambien la información de lo que van a sacar ustedes en la carga y que por supuesto ustedes lo puedan colocar a nivel de complemento. También nos hace sobre la misma cuestionamiento, José Manuel nos pregunta respecto al catálogo de los puertos extranjeros. ¿Se ubican con un código en general? Cada puerto, por lo que podemos revisar en este mismo slide que ves en la pantalla,
trae una configuración marítima, es decir, estos puertos extranjeros, si no están dentro de las vías nacionales de transportación federal, no sé si en la parte de puertos extranjeros, Antonio, se vaya a colocar algún dato genérico. No sé si lo tienes eso ubicado. No, Octavio, ese dato no está definido. Sí, hay varias preguntas de operación que hemos tenido en estos días y tiene mucho que ver, por ejemplo, también con los trayectos o los famosos transfer, en donde ya hay rutas definidas de intercambio entre las fronteras con los recintos fiscalizados. Entonces, realmente de lo que hemos visto en todo lo que es la parte de catálogos y del estándar normativo, habla de que si aquel contribuyente que es de residencia extranjera va a transmitir o va a mandar mercancía hacia México, se tiene que categorizar justamente en el tramo en el que ellos van a circular por la vía federal y tienen que mandar previamente su emisión con su ID tributario, es decir, el famoso Tax ID o ID tributario de otro país. Hay un nodo específico para colocarlo e identificar de manera plena que la mercancía viene de un transporte de residencia extranjera. Es decir, la empresa que es dueña de la mercancía y que la está mandando al país viene a través de este identificador. Tenemos otra pregunta por acá de Roberto Jiménez. Me dice, yo soy una empresa de transporte. Dice, en los nodos origen y destino, ¿cuántas veces se puede informar estos nodos? Es decir, derivado de que tengo varios orígenes, derivado de mis recolecciones y varios destinos para entregar mis mercancías. ¿Qué podemos compartirle en esto, Antonio? Sí, en este caso, el nodo de ubicaciones se puede repetir tantas veces sea necesario. Entonces, lo puedes utilizar, no viene limitado a un número en específico. Lo puedes utilizar las veces que tu operación lo requiere. Es decir, que si en el transcurso hay varias recolecciones y varios destinos, debería de cambiar su carta aporte por cada destino, o con una que haga donde soporte todo es suficiente. Correcto, con una y ahí estaríamos variando los de varios nodos de ubicación. Gracias. Tenemos otra duda por acá. Dice, en caso de ciertos fletes, por ejemplo, ¿qué dice? En granos, los clientes tienen el peso exacto. Hasta el final del viaje, cuando se llega a la báscula, ahí es como se podría generar un CFDI de ingreso, si no se tienen los datos finales. Sí, este caso es muy recurrente, en donde al inicio del viaje no se tiene como el detalle preciso para poder generar el CFDI de ingreso. Lo que hemos identificado, Juan Carlos, es el CFDI de ingreso es por tus servicios como transporte. No tanto así al detalle bruto de las posibles mermas que pueda haber en tu trayecto, sino el CFDI de ingreso que emite el transportista es por sus servicios. Es decir, el ingreso va reflejado por tus servicios, tus costos, tus maniobras, tu flete, y en el complemento es donde pones todos los detalles de lo que estás transportando, como bien mencionas, ¿no? Al final del día, las reglas fiscales de aplicación al complemento siguen la misma lógica que los otros complementos, como el de comercio exterior o también complemento de pago, en donde estos datos se van relacionando a nivel del complemento y se vuelven condicionales, requeridos u opcionales, que es parte también de la otra parte, ¿no? Entonces, nada más para clarificar, entonces sigue siendo igual, el CFDI de ingreso va con el costo del servicio, del traslado, y el complemento carta aporte sigue en cero. Eso es... correcto. También tenemos la última pregunta de este segmento, Antonio. Dice, en relación con la pregunta anterior, la emisión de CFDI de ingreso con complemento muchas de las veces se presta el servicio y posteriormente se emite la factura. ¿Esta obligación de emitir el complemento me exige emitir mi CFDI de ingreso al tiempo en el que presto mi servicio?
Correcto, así es. Es parte de los cambios, ¿no? Que hay que irlos acoplando derivado de esta nueva normativa. Efectivamente, se debe de incorporar la contraprestación en el caso de emitir un documento de tipo ingreso desde el inicio, que es donde va a ir nuestro complemento. Sí, fíjate que particularmente esta ha sido un tema muy recurrente con todo el medio de transporte por la modalidad y el tipo de contratos que tienen con sus clientes. Pues hemos identificado que son prácticas muy comunes. El hecho de tener varios servicios en un periodo de tiempo que al final se acaban consolidando en una sola factura, ¿no? Ya sea por sus propios procesos de revisión y entrada de mercancías que tengan con sus clientes, pero aquí el SAT ha sido muy claro en ese sentido. Es un documento de ingreso con su respectivo complemento carta aporte por embarque, por servicio. Si como parte de su proceso de consolidación o de administración en el flujo administrativo con sus clientes, ustedes deberán de llevar bien todo este relacionamiento para cambiar un poco esa dinámica. Pero en general eso es la forma en la que lo tendremos que hacer. Si hay ajustes, cambios al final del periodo, pues existen los mecanismos con sus documentos de egreso, notas de cargo, notas de crédito, como ya está disponible, o bien la manera de relacionarlos con operaciones de ingreso subsecuentes. Perfecto. Seguimos, Antonio, básicamente platicándoles el ejemplo de llenado. Todavía no se publica una guía de llenado, sin embargo, nos dimos a la tarea de hacer un ejercicio para darles un poco más de claridad de cómo lo debemos de hacer. Si me ayudas, Antonio, por favor. Sí, Octavio. Lo que vemos aquí en las siguientes diapositivas era justamente una, digamos, de previsualización de lo que sería la carta aporte, considerando todos los elementos que debemos de estar llenando en el complemento. Tendremos que distinguir si se trata de un documento de tipo ingreso, de tipo traslado. Aquí en este ejemplo vemos que se trata de un régimen fiscal de coordinados. Tendremos la clave correspondiente a este tipo de contribuyentes. La siguiente, por favor. Aquí en la siguiente, pues estaremos viendo justamente cómo es que ya se van visualizando los nodos en este caso, del origen, el domicilio del origen, la ubicación del destino, su correspondiente domicilio especificado con cada uno de los catálogos de que nos podemos valer para especificar la colonia, localidad, referencia, municipio, que forman parte justamente del grupo de catálogos para el complemento. Vamos a llegar a la siguiente, por favor. Ahí. Vemos en este caso pues el detalle de la mercancía. Aquí vamos a encontrar el detalle de los bienes transportados, la clave correspondiente conforme a los permisos otorgados, la descripción, cantidad, clave unidad, campos que ya no son familiares, las dimensiones, tratándose de material peligroso, especificaremos cuál es este material justamente, su clave correspondiente conforme al catálogo, el embalaje, descripción del embalaje, peso en kilogramos, valor de la mercancía, la moneda de evaluación, una fracción arancelaria en caso de ser requerida, el UID de comercio exterior, la cantidad transportada, y tendremos diferentes atributos para especificarla. Estamos ante un caso de autotransporte terrestre. Aquí vamos a tener que ingresar el permiso otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, conforme al catálogo, el número de permiso, el número de la aseguradora, el número de póliza de seguro, en fin, toda una serie de detalles que nos está solicitando la autoridad, así como, por ejemplo, identificar los datos del vehículo de que nos estamos utilizando para el traslado, configuración vehicular, la placa, el modelo, el año de la unidad. Entonces aquí es importante recalcar que la autoridad vía resolución miscelánea no distingue entre representación impresa, únicamente van a ir ciertos datos, puedes excluir estos, no. Aquí el entendido es todos los atributos que estemos ingresando en nuestro complemento, los tenemos que reflejar en nuestra representación impresa, justamente para pues demostrar el detalle de este movimiento que estamos haciendo vía autotransporte, ¿no? Para este caso que estamos viendo en pantalla. Y esta sería nuestra
parte final del complemento, del comprobante. Naturalmente tiene el complemento, nuestro QR y todos los sellos digitales que nos exige la autoridad. Sí, fíjate que es muy curioso, Antonio. Estos datos no eran datos solicitables en la carta aporte preimpresa o en el modelo anterior del documento de traslado. Y pues varios de ustedes nos han manifestado sus inquietudes, es decir, eh, eh, cómo puedo integrar toda la información relacionada a mis seguros, a mi transporte y a mis operadores. Esto, como les explicábamos, es parte ya de los nuevos retos con esta obligación de cumplimiento, y es indispensable pues que tengamos identificado de manera muy clara también a los operadores. Eh, Parte fundamental de los retos que tenemos en nuestro lado como PAC, pues viene de manera muy clara todas las obligaciones en términos de validaciones. Hay una gran cantidad de validaciones que nosotros tendremos que estar haciendo a los RFCs, a los datos catálogo, a los datos de manera general. Entonces, estos ejemplos que le ponemos en su pantalla, como bien les explicábamos, no todo está llenado. ¿Por qué? Porque estamos tratando de colocar los datos enteramente requeridos. Sin embargo, en próximos días se espera ya la publicación de la guía de llenado oficial por parte de la autoridad, y pues es importante que estén pendientes de cómo hacerlo, ¿no? Recordemos que estas guías de llenado nos dan la orientación adecuada para el cumplimiento, pero lo que nosotros les recomendamos a nivel estándar, a nivel estándar tecnológico, es de que contemplen los campos requeridos, pero también los opcionales. ¿Por qué? Porque hay mucha información que se va a volver condicional, dependiendo del tipo de operación, dependiendo del tipo de transporte que se esté utilizando y la distinta casuística del negocio y de la operación misma. Asimismo, también sabemos que hay datos operativos que solamente les van a servir a ustedes y que posiblemente ya utilicen en su actual modelo de documento de traslado o carta aporte preimpresa. Sabemos que hay como tal, están las circulares en donde se dan los modelos de la carta aporte. También en ese sentido, falta un poquito nada más la alineación de Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que a nivel operativo la fiel representación impresa de un CFDI de carta aporte cubra también con los requisitos operativos que ustedes tengan como parte ya de las obligaciones que existen publicadas en los reglamentos de comunicaciones y transportes. Contestamos algunas otras preguntas, Antonio, antes de pasar a la siguiente sección. Nos comenta Erika Cervantes, en el caso de la exportación desde México hacia el extranjero, ¿cómo aplicaría la carta aporte aérea y marítima? Nosotros somos un agente de transporte, o sea, el cliente nos contrata y nosotros a su vez subcontratamos a la línea aérea, naviera o transportista para efectuar el servicio. No sé si en los casos de exportación, Antonio, podemos clarificar esto. Sí, Octavio, fíjate, no tengo armado un caso específico de transportación, pero por lo que nos comentan de entrada es un documento de traslado y tendríamos que atender a cada una de las validaciones para ver cuáles son los campos que le van a aplicar. Sí, digo, en el caso particular de lo que nos comparte Erika, ellos como agente de transporte subcontratan a las navieras, a las líneas aéreas para efectuar un transporte. Lo que sí te puedo compartir, Erika, es todo aquel transporte que tú subcontrates para darle fin al movimiento de las mercancías de tu cliente y que circule por territorio nacional, ya sea a través de vías federales, aéreas o marítimas, de esos tramos en particular, tú deberás de emitir el documento de traslado, justamente para que tus transportistas, que a su vez prestan el servicio de ese tramo en particular, antes de llegar a, por ejemplo, a vías extranjeras, puedan circular de manera controlada con el nuevo complemento. Tenemos otra pregunta de Gabriela López. Si entiendo bien, para el autotransporte, ya sea a través de un forwarder o como un permisionario, se tiene que hacer el CFDI de traslado y junto con él el complemento carta aporte.
Recordemos las figuras, Gabriela. Propietarios, intermediarios o agentes de transporte, que son todas aquellas empresas consideradas como un intermediario logístico. ¿Qué es lo que pasa? Nos hemos encontrado que hay muchas empresas que brindan este servicio, es decir, tienen un contrato amplio con sus clientes, pero que quizás ustedes no tienen el transporte de manera directa. Muchas veces las figuras se pueden llegar a combinar o a confundir, porque a lo mejor un tramo tú sí lo brindas con tu propio transporte, pero recordemos, la empresa que hace el transporte es la empresa obligada de hacer el CFDI de ingreso más su complemento carta aporte. Y el CFDI de traslado únicamente lo harán los intermediarios. Siguiente pregunta, si la carta aporte la genera el transportista, el intermediario también la debe hacer, Antonio. ¿Sí me repites esa pregunta, por favor, Octavio? Si la carta aporte la genera el transportista, el intermediario que contrató a este transportista también la debería de hacer. Debería de ser su documento de traslado, el intermediario. El intermediario. Y el transportista un documento de ingreso. Exactamente. Así es, por la contraprestación que está cobrando. Muy bien, excelente. De todas maneras les comparto, estamos concentrando todas sus dudas y preguntas. Lanzaremos un compendio de respuestas al finalizar el evento para que también puedan tener una respuesta más precisa a todas sus dudas que nos están planteando. Vamos a continuar con la presentación. Es muy importante explicarles que en Buzone y Grupo de Comercio desde hace más de 20 años nos hemos dedicado a todo lo que es el proceso logístico y de automatización del ciclo de transporte. Este tema de colaborar y compartir a través de los ciclos de transporte, pues no es ajeno a nosotros, a pesar de que somos un proveedor autorizado de certificación. Desde hace muchos años nos hemos preocupado en brindar soluciones que permitan coordinar, controlar y, por supuesto, automatizar todos estos ciclos de transporte. Actualmente contamos con varias herramientas de clase mundial que les van a permitir a ustedes identificar de manera muy clara todos estos procesos de negocio con sus socios, transportistas, forwarders y todos los aliados disponibles, y que lo puedan llevar o materializar en alguna solución que les permita automatizar estos procesos de negocio. Sabemos que el negocio de la logística es muy dinámico, tiene constantes retos, tanto a nivel de procesos como de reglas de negocio, de operación y fiscales. Las tecnologías que nosotros integramos nos han permitido crear múltiples flujos de trabajo con nuestros clientes, ayudarlos a conectarse de manera transparente e integral con otras plataformas, plataformas de transporte, plataformas de rastreo, plataformas de facturación. Sabemos que hay una necesidad importante de interconectar sus procesos logísticos y sobre todo de monitorearlo. Esto es muy importante porque una empresa que se dedica a dar logística, que no puede monitorear y entender dónde están sus cuellos de botella, cómo hacer su planeación de demanda en todo el supply chain y sobre todo cómo administrar el ciclo de las rutas y de transporte, pues está condenada al fracaso. Y entonces estas herramientas y esta planeación nosotros la llevamos al siguiente nivel con ustedes, es decir, nos permitimos ayudarles con una estrategia global que les permita, a través del uso de la tecnología, reducir costos, reducir gastos, mejorar el servicio hacia sus clientes o colaboradores y sobre todo el tema de ser interoperable, ¿no? Nuestros ejes de servicio se basan en eso. Como pueden ver en la lámina, hacia abajo nosotros les ayudamos con todos estos procesos. Ya sea que ustedes tengan la necesidad de publicarle servicios a sus transportistas, dar visibilidad en el proceso financiero, procesos de disputas, es decir, oye,
yo transportista me gasté más dinero porque en vez de irme por la ruta de Laredo-San Luis, me fui por la otra ruta porque estaba cerrada la carretera y me gasté más dinero en casetas o en gasolina. Esto es un caso muy constante en el medio de transporte. ¿Y qué es lo que hemos visto? Que en la práctica tradicional, en vez de sobre la misma base del servicio, vemos N cantidad de facturas adicionales que el transportista que ustedes contratan les va entregando para poder soportar el costo operativo del servicio. Nosotros lo manejamos de manera muy distinta, permitimos que dentro de la misma operación sus agentes de transporte o sus transportistas puedan elaborar disputas y, por supuesto, emitir o recibir de forma automática las cartas porte que se emitan en el transcurso, todos los requerimientos también de complemento de pago, porque pues ahorita estamos platicando la carta porte, pero no es lo único que existe. Hay todo un ciclo de suministro en el cual pues ustedes necesitan tener un proceso de contratación de transporte y sobre todo darle visibilidad a sus operadores de cuándo les van a pagar y que puedan reducir al máximo todos los reprocesos administrativos. ¿De qué otra manera les ayudamos a reducir gastos? Pues invariablemente evitando al máximo cualquier riesgo de multas, penalizaciones por incumplimiento y todos los temas fiscales y comerciales, ayudándolos a crear registros contables que en el paso del tiempo permitan ser auditables. Esto es muy importante porque actualmente existen varios conceptos fiscales en donde ya va a ser necesario demostrar la materialidad fiscal de las operaciones. Y en ese sentido, la autoridad ya faculta a la vigilancia para revisar todo el ciclo comercial, desde el expediente electrónico, la gestión de un contrato, a quién subcontraté yo para brindar ese servicio. O sea, realmente ya no es necesario nada más presentar la factura de los gastos, sino que hay que dar toda la trazabilidad de este modelo. Entonces, esto es una realidad. El marco normativo que actualmente la Secretaría de Hacienda tiene publicado faculta de manera muy importante a las autoridades a hacer confrontas, compulsas y a revisar todos estos procesos para declarar su correcta deducción. Entonces, el simple hecho de facturar y recibirle una factura a un transportista no necesariamente me está haciendo cumplir al 100%. Tenemos que guardar todo el ciclo documental, tenemos que garantizar que mis expedientes coincidan pues con mi realidad financiera, ¿no? Las entradas y salidas de efectivo deben de coincidir con los momentos y contratos del proceso. Entonces, parte fundamental de lo que nosotros hacemos para ayudarlos a esto es brindar soluciones tecnológicas financieras que les permitan controlar todo este ciclo operativo. Cómo recabar la información, prepararla, conciliarla, y por supuesto reportearla para que ustedes puedan tener visibilidad en todo momento y darle visibilidad a sus clientes, porque también esto es algo importante. Este nuevo modelo cartaporte viene a exigir que tanto el dueño de la mercancía como a quien contrata o le encomienda el traslado de la misma, tengan la misma información y sepan de manera muy clara qué transportista tiene la mercancía. ¿Por qué? Pues porque al final del día ese transportista también deberá de incorporar en su complemento los datos del cliente final al que le están moviendo la mercancía. Entonces, surge la necesidad de conectar actores. Los actores del negocio los podemos utilizar desde hace varios años. En Buzonet tenemos una área dedicada a la automatización de procesos fiscales, contables y operativos, en donde podemos prácticamente conectarnos de manera muy sencilla a cualquier sistema, cliente, transporte, aliado, o inclusive también sistemas tributarios, ¿no? Hemos llegado a este punto en donde interconectamos de manera segura a los distintos actores del proceso.
Vamos a platicar un poco sobre cómo lo hacemos. Como les explicaba desde hace algunos años, nosotros ya nos hemos dado a la tarea de crear sistemas donde les permita tener una visibilidad completa del flujo, plataformas en donde puedes administrar a tus clientes, a tus transportistas y a los servicios que tú les encomiendas como un operador logístico, como un intermediario. Entonces, nuestras plataformas ya están listas y preparadas para automatizar la recepción de facturas o la emisión de la misma, integrar y consolidar los complementos de pago que en el proceso circulen y, por supuesto, la estaremos preparando ya para soportar ya sea la emisión o la recepción de las cartas porte que formen parte integral de su expediente. En ese sentido, darles visibilidad tanto al agente de transporte como al transportista en todo momento cuál es el estatus del servicio. Entonces, la consolidación de múltiples tecnologías, ustedes la van a poder ver en simples pantallas de usuario final, donde ya por atrás nosotros nos hemos encargado de interconectar todos los procesos de negocio. De tal manera que, a su vez, ustedes puedan tener una administración mucho más eficiente del transportista, de los servicios y cargos que ellos quieran cobrarles. Esto es muy importante, miren. En pantalla pueden ver ahorita cómo van a poder ustedes reportear los distintos tipos de estatus de las operaciones. Es también muy conocido en el medio de transporte que sus clientes pueden llegar a requerirles POD o Proof of Delivery, en donde exijan que haya una evidencia física de la recepción de mercancía, ¿no? Es decir, la entrada del almacén, el sello, o bien la carga de evidencia relacionada, porque forma parte de procesos de auditoría, forma parte de procesos necesarios que sus cuentas y los clientes finales pueden llegar a requerir. ¿Por qué? Pues porque a veces trasladamos material sensible, componentes electrónicos, o bien piezas de material que pues por regulación necesitan ser auditables. Entonces, el contar con una plataforma de este estilo les puede dar la capacidad de tener visibilidad en todos los ciclos y etapas del camino. Esto es un ejemplo de una orden de servicio como ya puede verla un transportista en nuestras plataformas. Ustedes se van a encargar de publicar estos servicios y el transportista ya puede ver toda la información relativa al viaje. Si se fijan, todos estos campos que ven aquí, nosotros ya contábamos con ellos como algo disponible, las rutas, orígenes, destinos, la distancia recorrida, y por supuesto, ahora vamos a agregar los nodos del complemento cartaporte para colocar mis ubicaciones, mis mercancías y qué autotransporte estoy administrando. De tal manera que estos flujos de manera sencilla nosotros ya los tenemos disponibles. Recordemos que la obligación de comenzar a emitir el complemento empieza a partir del 1 de junio y tendremos los 120 días naturales para implementarla en nuestros procesos. Sin embargo, si ustedes ya desean o quieren probar con alguna carta, aporte o alguna solución temporal en lo que implementan en sus sistemas, ya tenemos disponible a través de nuestras plataformas de portales web la capacidad de que ustedes generen un nuevo complemento carta aporte a partir del 1 de junio. O bien lo timbren a partir de sus sistemas. A través de simples formularios, ustedes van a poder cargar sus conceptos, cargar sus catálogos y nosotros nos encargaremos de darles visibilidad para que puedan desplegar todos los campos necesarios del complemento y los utilicen con base a la lógica de llenado, las distintas validaciones, o bien lo adecúen al tipo de operación que están haciendo. Entonces, en resumen, quisiéramos compartirles
que si no tienen claridad sobre qué dato poner y qué dato no, en cuanto ustedes comiencen a utilizar la plataforma de nosotros, el sistema mismo les va a ir marcando las distintas validaciones, de tal manera que si ustedes omiten algún dato que se vuelve condicional o requerido, el mismo formulario les va a desplegar un mensaje de error y les va a decir, error, te falta el campo origen o el campo destino si estás colocando el origen. Y así es de manera subsecuente. Entonces, todo lo que es el proceso del complemento de pago, el complemento de carta aporte, como les explicaba, nosotros ya nos encontramos disponibles a partir de la próxima semana para empezar a hacer pruebas masivas, o bien también a través de este formulario que les estoy comentando. No sé si hasta aquí hay alguna duda o alguna pregunta y quieran que contestemos alguna de ellas. Muy bien. Antonio, ayúdame con algunas respuestas, por favor. Nos comenta Lourdes Pérez, me dice, en cuanto a paqueterías y empresas pequeñas que entregan lo que nosotros llamamos última milla, empresas tipo Mercado Libre o Amazon, en donde a veces hay que hacer trayectos por carretera. ¿Qué hay de ellos? ¿Hay algún cambio para la actual carta aporte de las paqueterías? ¿Y qué hay de las empresas de última milla? Es decir, ¿tendrán que generar alguna de las cartas aporte si es así? ¿Y cuáles de ellas? Sí, Octavio. Pues fíjate, si estamos utilizando caminos federales, ya entramos en el supuesto de emitir la carta aporte. Mientras no se utilicen tramos federales, no hay la obligación. Alguna normativa específica para estas figuras que nos comenta nuestro asistente, pues no hay algo específico para ellos. Hay que atender si estamos ya valiéndonos de caminos federales, hay que emitir el complemento de carta aporte. Pero hasta el momento algo específico no hay para las figuras que nos comentan. Es decir, la paquetería como tal, digamos, doméstica, no estaría sujeta a la emisión del complemento, a menos que ya tome un trayecto federal. ¿Es correcto? Efectivamente, así es. Muy bien, gracias. Siguiente pregunta de Daniel Rugerio. ¿Qué pasa si en el trayecto se sufre una avería y hay que moverlo en otra unidad? ¿Deberíamos de sustituir la carta aporte anterior? Fíjate, es un caso tanto especial, pero atendiendo a que estamos identificando los datos de la unidad del operador, de entrada te diría que sí se debe de sustituir. Claro, sí, por supuesto, porque al final del día vas a cambiar por completo de unidad, ¿no? Efectivamente. Y la identificación vehicular ya no coincidirá. Así es. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Solo para recordarles, vamos a mandar al final con una compilación de todas las preguntas y respuestas, las que se contestaron y las que no. Si quieren recibirlo en algún correo adicional al que pusieron en su registro, por favor déjennoslos en el chat para poder enviárselos a ese también. Muchas gracias. Muy bien. Tenemos por aquí la última pregunta de Jan Sarapi. Nos pregunta, ¿tiene algo que ver valida carga? No alcanzo a entender muy bien tu cuestionamiento, Jan. No sé si puedes ser un poquito más específico. Tenemos aquí otra pregunta, nos dice, ¿la empresa particular que tiene transporte propio para trasladar sus propias mercancías, ya sea para entregar en sus propias sucursales o foráneas, requiere generar el CFDI de ingreso con complemento? No, si estamos hablando de mercancía propia, sería el documento de traslado. Solamente el documento de traslado, el que ya se encuentra vigente, más el complemento, ¿verdad, Antonio? Así es. Donde Correcto. indique el peso, sus orígenes, destino y todo lo demás.
Así es, con un documento tipo T. Nos pregunta Carla, si mi empresa transporta su propia mercancía, ¿debe de ser ingreso con cero? Sí, No. el documento traslado con valor cero y describiendo en el complemento los campos ya mencionados anteriormente. Tenemos otra pregunta de Laura Bárcenas. ¿Qué pasa cuando el flete tiene problemas y hay que cobrar estadías o maniobras adicionales? ¿O el contrato de origen? ¿Cómo se factura? ¿Es posterior a el CFDI? Pues ahí lo que te puedo comentar, Laura, es exactamente el caso que les explicaba, en donde tú por alguna situación ajena a tu proceso, tienes que hacer maniobras adicionales o cobros de servicios adicionales, ya sea por combustible, estadías o algún otro concepto. Deberás emitir un CFDI de ingreso adicional donde tú reflejes el cobro de esos servicios a tu cliente. O bien contar con una plataforma como la nuestra que nos permite dentro de una misma orden de servicio hacer disputas electrónicas para agregar conceptos de cargo. Tenemos por acá otra pregunta de Erika Cervantes. En el caso de servicios de exportación, ¿esto también aplica? Yo subcontrato el flete marítimo y aéreo, no lo realizo directo. ¿Qué nos puedes comentar de eso, Antonio? Para el tema de exportación. Efectivamente aplica. Tenemos atributos dentro del complemento para hacer mención justamente a los tax ID de quien recibe la mercancía, pero será cuestión de entender justamente su operación, como te comentaba, y ir atendiendo cada uno de los atributos que se deben de ir cumpliendo. Muy bien. Y también adicionando a su pregunta, nos dice, el servicio de transporte terrestre yo no lo facturo como tal porque no está dentro de su objeto social o de su régimen fiscal. Yo facturo como mis servicios de entrega, entonces, ¿aplicaría la carta aporte? Si no forma parte de su giro, no, porque naturalmente no tendría los permisos, ¿no? que nos solicita, bueno, que entrega la Secretaría de Comunicaciones y que son solicitados dentro del complemento. Claro. Ok, tenemos otra consulta sobre el tema de los relacionados. ¿Los CFDI de ingreso y de complemento de carta aporte no necesitaría primero el ingreso antes que el complemento de carta aporte? No, digamos, recordemos que aquí iría a la par el documento de ingreso y el complemento de carta aporte, tratándose de transportistas. Muy bien. Otra consulta, Antonio. En el traslado de vehículos nuevos vía terrestre con un chofer de una agencia para entrega en otra, ¿esta se debe de elaborar esta carta aporte? Si estamos ante el uso de caminos federales, sí, se tiene que realizar. Si es el propio dueño de los bienes, un documento de tipo T. Claro. Nos hacen también otra consulta sobre los periodos de convivencia, Antonio. Si estos van a poder convivir durante el periodo de transición del actual documento de traslado y la nueva versión 2021. Efectivamente, estarían conviviendo hasta el 30 de septiembre, que es cuando ya entra de forma obligatoria el uso. Miren, les explico un poquito ahí en ese sentido. En nuestros servicios de validación y de timbrado, nosotros ya tenemos un documento de traslado. Si ese documento de traslado simple, sin el complemento, ustedes lo desean mandar, lo que va a pasar es de que nosotros no mandaremos la validación obligatoria de que el nodo carta aporte exista y podrán emitir su documento de traslado de manera normal. Esto es un tema porque pues finalmente ya va a existir un estándar técnico vivo con validaciones que tendremos que hacer. Estamos todavía definiendo la estrategia en términos de si tendremos que publicar un segundo servicio de manera simultánea, pero eso se los estaremos comunicando a nuestros clientes existentes en próximos días. Nos comenta Andrés, en relación con la pregunta anterior,
Emisión del CFDI de ingreso con complemento. Muchas veces se presta el servicio posterior y se emite la factura. Creo que esta ya la habíamos contestado. Tenemos una última consulta de Guillermo, un poquito más técnica. Nos dice, ¿es posible que su aplicativo cuente con EDI interfaces, con otros ERPs? ¿Cuentan con algún desarrollo de este tipo? Correcto. Te explico, Guillermo. En Grupo de Comercio Buzone contamos con toda una plataforma de intercambio electrónico en distintos mecanismos. Puedes intercambiar a través de EDI, a través de servicios web, a través de aplicaciones APIs o REST, donde podemos integrarnos prácticamente a cualquier aplicación. De igual manera, si tu cliente, por ejemplo, es alguna compañía del retail o bien alguna compañía del sector automotriz, tenemos ya prácticamente canales de comunicación establecidos con varias de estas cadenas comerciales o bien empresas automotrices. Y si tú necesitas recibir desde la orden de compra, órdenes de servicios o documentos EDI que intercambien tus clientes, con todo gusto podemos ayudarlos. Que en realidad esto va a ser parte de la nueva, pues digamos, de la nueva realidad, ahora con la necesidad de que se transmitan los detalles de las mercancías que estamos trasladando, pues tenemos que implementar mecanismos automáticos donde podamos recibir de parte de nuestros clientes sus catálogos, sus ítems y podamos, y ustedes como transportista, integrarlo a su carta aporte. No hay vuelta de hoja en ese sentido. Tenemos que tener la integración de los datos para tener una mejor convivencia. Q&A. Muy bien, tenemos por aquí un par de consultas más. Para movimientos locales, ¿no aplica? Esa consulta la acabamos de contestar para todo lo que son servicios locales que no tocan transporte federal. María Gómez, en caso de que en una recolección terrestre se envíen más o menos pallets, ¿cuándo se realiza el cambio de documentos que lo amparen? Esto debido a que la autoridad requiere claridad en lo que se transporta. ¿Por esto habría multas? No sé si me puedes ayudar con eso, Antonio. Multas reconocidas específicamente para este tema de traslado no hay definidas. Tendríamos que atender a si el comprobante fue emitido de manera incorrecta, porque nos remitiríamos a los artículos 82, 83 del Código Fiscal, es donde se asemejaría a una multa, pero por una incorrecta emisión del comprobante. Pero sí, específicamente para la operación no hay establecidas. No están establecidas por el SAT, pero recordemos, y lo tocábamos al inicio de la presentación, el concepto de la corresponsabilidad en el uso de la carta aporte, eso ya está dictaminado en los reglamentos de comunicaciones y transportes. Y si tú llevas una carta aporte que no ampare de manera clara los bienes que transportas, pues ya está determinado esa parte. Referente a las recolecciones, creo que más bien tu duda es, hay que hacer un cambio en la carta aporte para amparar las recolecciones que tú estás efectuando. Definitivamente, o sea, es por embarque. Si tu embarque cambia, tienes que cambiar el documento de traslado también. Excelente, pues creo que ha sido muy importante su participación. Sabemos que hay muchísimas dudas referente a este tema. Les comparto que en nuestra página del blog, en la página de buzone.com, ya se encuentra disponible mucha información para que ustedes tengan literatura y puedan entender mejor cómo funciona esto. Si nos ayudan, equipo, a poner en la sala chat la liga del blog Cartaporte. Y les sugiero que se suscriban dentro de la página de nosotros, buzone.com o ecomercio.com.mx. Suscríbanse a nuestras notificaciones y estaremos enviándoles información de manera continua sobre las actualizaciones vigentes. Recordemos que durante las próximas semanas van ustedes a ver varias cosas importantes.
Estas cosas tienen que ver con la publicación de la guía de llenado. Esta guía de llenado va a ser importantísima para que ustedes puedan conocer y entender las formas de llenado. Y adicionalmente a eso, como les explicaba, en nuestras plataformas web ya van a estar disponibles las validaciones para que ustedes hagan sus ejercicios de llenado de manera manual y entiendan de manera muy clara cómo vienen todas estas validaciones que como PAC tendremos que estar haciendo, ¿correcto? No sin antes recordarles que todas nuestras plataformas están disponibles con alta seguridad, contamos con todo un ambiente certificado mediante las normas ISO de más alta calidad y también estamos disponibles para soportar alto volumen transaccional. Les agradezco muchísimo su participación y su asistencia a dicho evento. Recordemos que al finalizar el evento estarán recibiendo la presentación, un compendio de dudas y preguntas de lo que recabamos en la misma sesión y también les vamos a dar acceso a un documento de dudas y preguntas generales para que ustedes puedan entender mejor estas nuevas disposiciones. A nombre de todos mis compañeros, gracias Erika, gracias Gilberto, gracias Antonio. Muchas gracias por su tiempo y que tengan un excelente día.